Bienvenidos a esta nueva exploración con nosotros. Hoy nos metemos de lleno en un momento de la historia de la Iglesia primitiva que es pura tensión, vamos, un auténtico nudo gordiano. Hablamos del pontificado de San Eusebio, allá por los inicios del siglo IV. Exacto. Hay que imaginarse la escena. Roma acaba de salir casi sin aliento de la terrible persecución de Diocleciano. Los cristianos, pueden respirar un poco, sí, pero la comunidad está rota por dentro. No rota, sí. ¿Y la causa? Pues una pregunta que lo envenena todo. ¿Qué hacemos con los lapsi? Con aquellos hermanos que por miedo, para salvar el pellejo, renegaron de la fe. ¿Se borra todo y se les acoge sin más o se cierra la puerta para siempre? Es un dilema brutal sobre el perdón, la disciplina, sobre qué significa pertenecer a fin de cuentas. Precisamente, es un drama humano y teológico de primera magnitud, y justo en el epicentro de ese terremoto, pues aparece San Eusebio, elegido papa hacia el 309 o 310. El número 32 en la lista de sucesores de San Pedro. Ahí es nada. Su papado fue increíblemente corto, un suspiro en la historia, pero le tocó lidiar con esta herida abierta. Nuestra conversación de hoy se apoya en un análisis histórico detallado de su figura, centrándonos específicamente en cómo intentó gestionar esta crisis penitencial, una crisis que amenazaba con desgarrar a la Iglesia romana. Ese es nuestro objetivo hoy, sí, desentrañar su respuesta, intentar comprender cómo Eusebio trató de navegar entre dos corrientes que eran extremas y, la verdad, peligrosas. Los laxistas y los rigoristas. Eso es, los que pedían una misericordia sin condiciones, casi una amnistía total, y los que exigían un rigorismo implacable, una exclusión permanente. Buscamos entender esa vía intermedia que propuso, ese equilibrio tan complejo. ¿Y qué legado nos dejó en un momento que fue clave para definir cómo la Iglesia entendería la penitencia y la reconciliación durante siglos? Así que, si te parece, vamos a sumergirnos en esa Roma tan convulsa. Venga, situémonos bien. Estamos en Roma, años 309-310. El emperador en esta parte del imperio es Magencio. Magencio, no Diocleciano ya. No. Magencio no es un perseguidor activo como Diocleciano, pero tampoco es amigo de los cristianos, ¿eh? Su principal preocupación es el orden público en Roma. Y la Iglesia romana, como decías, pues aún está recuperándose física y anímicamente de la gran persecución, la que empezó en el 303. Las cicatrices tenían que ser profundas, claro, y no todas visibles. Exacto. Y entre esas cicatrices, la más dolorosa, sin duda, la de los lapsi. Hay que entender bien quiénes eran, porque no hablamos de una duda de fe pasajera, ¿verdad? No, en absoluto. Eran cristianos bautizados que, ante la amenaza real de tortura, exilio o muerte, pues habían cedido. ¿Y cómo cedían? ¿Qué hacían? Pues había distintos grados, claro. Algunos simplemente entregaron las escrituras sagradas para que fueran quemadas. Otros llegaron más lejos, realizando actos de culto pagano. ¿Como ofrecer incienso? ¿O sacrificar? Sí, ofreciendo incienso o incluso sacrificios a los dioses del imperio para demostrar de forma pública su renuncia al cristianismo. Uf, qué tremendo. Imagina el trauma, no solo para ellos, sino para la comunidad, que veía cómo algunos hermanos caían mientras otros resistían, a veces hasta la muerte, hasta el martirio. Exacto. Y la pregunta que flotaba en el aire era terrible, claro. ¿Hay vuelta atrás para ellos? ¿Pueden ser readmitidos en la plena comunión de la Iglesia? ¿Volver a participar en la Eucaristía? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? Esa es la clave. ¿Bajo qué condiciones? ¿Como si nada hubiera ocurrido? ¿Eso invalidaría el testimonio de los mártires? ¿O deben quedar marcados para siempre, excluidos? ¿O hay un camino intermedio? O tal vez existe ese camino intermedio, una forma de reconciliación que tome en serio tanto la gravedad del pecado como la posibilidad del arrepentimiento. Esta polémica, hay que decirlo, no empezó con Eusebio. Ah, ¿venía de antes? Sí, ya había generado enormes tensiones bajo su predecesor inmediato, el Papa Marcelo I. De hecho, Marcelo también sufrió el exilio por esta misma causa. La cosa venía caliente. Entiendo. Y en ese contexto tan cargado, pues llega Eusebio, el 32º sucesor de San Pedro. Me parece importante subrayar esto, ¿no? Que en medio de persecuciones exteriores y cismas internos, Sí. la Iglesia de Roma mantenía esa conciencia de continuidad, de ser heredera de una fe y una disciplina apostólicas. Esa sucesión era como un ancla en la tormenta. Cierto. Y es fascinante pensar que, aunque su pontificado duró apenas unos meses, murió en el mismo año 310, no pudo esquivar el problema. Le estalló en las manos. Totalmente. La cuestión de los lapsi le estalló en las manos.
Tuvo que posicionarse, que tomar decisiones pastorales con consecuencias enormes. Pues hablemos entonces de esas posturas enfrentadas. El análisis histórico las dibuja con bastante claridad. Por un lado estaban los que podríamos llamar laxistas. ¿Cuál era su argumento principal? Bueno, su bandera era la misericordia divina. Argumentaban que Dios es infinitamente bueno y perdona siempre. Vale. Por lo tanto, defendían que los lapsi debían ser readmitidos en la Iglesia de forma inmediata, sin necesidad de pasar por un proceso penitencial largo o humillante. Así sin más. Sí, algunos se apoyaban incluso en cartas de perdón o intercesión que obtenían de los llamados confesores de la fe. ¿Quiénes eran estos confesores? Eran cristianos que habían sufrido cárcel o tortura sin renegar, y a quienes se les reconocía una autoridad moral especial, pues algunos laxistas creían que la intercesión de estos confesores era suficiente para la readmisión. Entiendo el énfasis en la misericordia, pero el riesgo parece evidente, ¿no? ¿No se corría el peligro de trivializar la apostasía? De hacer que el testimonio de fe, sobre todo el de los mártires que habían dado la vida, pareciera casi irrelevante. Exactamente. Ese era el gran temor. Sí, volver era tan fácil, ¿qué sentido tenía resistir? Justo. Podía llevar a una especie de gracia barata, como se diría mucho después. A un cristianismo donde la pertenencia no exigiera un compromiso real y costoso. Y en el polo opuesto, claro, encontramos a los rigoristas. Los rigoristas, su visión era radicalmente diferente, supongo. Totalmente. ¿Qué proponían ellos? Sostenían que ciertos pecados, considerados capitales, y la apostasía estaba en primer lugar, a menudo junto al homicidio y el adulterio, eran tan graves que rompían de forma definitiva el vínculo con la Iglesia. ¿Definitiva? Definitiva. Para ellos, ni siquiera un arrepentimiento sincero podía restaurar la comunión plena en esta vida. La puerta estaba cerrada para siempre. Pero esta corriente rigorista tampoco era nueva, ¿verdad? Tenía antecedentes. No era nueva. Tenía antecedentes importantes, como el cisma provocado por Novaciano en Roma a mediados del siglo III, que precisamente negaba la reconciliación a los apóstatas. Claro, Novaciano. Y había movimientos similares en otras partes del imperio, como los donatistas en el norte de África, que también abogaban por una iglesia de puros, digamos. Entiendo. Y el peligro de esta postura era, bueno, igualmente grave, aunque de signo contrario. Sí. Por un lado, negaba en la práctica el poder de Dios para perdonar los pecados más graves a través de su Iglesia. Podía llevar a la desesperación a aquellos que se habían arrepentido sinceramente. Claro, dejarlos sin esperanza. Exacto. Y sobre todo, amenazaba constantemente con fracturar la unidad de la Iglesia, creando comunidades separadas que se consideraban las únicas verdaderas. Un peligro constante de cisma. Tenemos entonces dos extremos, el laxismo que podía disolver la exigencia de la fe y el rigorismo que podía ahogar la misericordia y romper la comunión. Menudo panorama. Desolador, sí. En medio de esta polarización tan brutal, ¿qué hizo Eusebio? ¿Cuál fue su propuesta? Aquí es donde emerge la figura de Eusebio como un papa que busca el equilibrio, la vía media evangélica, podríamos decir. El análisis histórico subraya que él defendió firmemente la enseñanza tradicional de la Iglesia. ¿Siguiendo la línea de Marcelo I, su predecesor? Sí, siguiendo la línea de Marcelo, pero intentando aplicarla, se nos dice, con mayor moderación pastoral, quizá buscando evitar la confrontación directa que llevó a Marcelo al exilio. ¿Y cuál era esa enseñanza tradicional? ¿En qué consistía ese equilibrio que buscaba? El punto central, el corazón de la postura de Eusebio era este. Los lapsis sí podían ser reconciliados. La Iglesia tenía el poder y el mandato de Cristo para perdonar todos los pecados por graves que fueran. O sea, el perdón era posible. La puerta no estaba cerrada para siempre. Exacto. Pero, y este pero es fundamental, la reconciliación no era automática ni gratuita. Solo podía concederse después de que el pecador hubiera recorrido un camino de penitencia establecido por la Iglesia. Entiendo. Ni amnistía general ni condena perpetua. Eso es. Reconciliación sí, pero a través de la conversión demostrada. ¿Suena a un camino exigente? ¿Cómo era esa penitencia en la Iglesia primitiva? El análisis que manejamos da detalles, ¿verdad? No era simplemente decir lo siento y ya está. No, en absoluto. Era un proceso largo, público y muy serio. Implicaba varias etapas. Primero, un periodo prolongado. Años, quizá. Podía durar años, sí, dependiendo de la gravedad del pecado y de la actitud del penitente.
Durante ese tiempo, la persona debía demostrar con hechos concretos su arrepentimiento y su voluntad de cambiar de vida. Era un tiempo de prueba, de conversión real. ¿Y qué implicaba esa prueba? ¿Qué se les pedía hacer exactamente? Bueno, durante ese tiempo, el penitente estaba formalmente excluido de la plena comunión eucarística. ¿No podían comulgar? No. Podía asistir a algunas partes de la liturgia, pero no podía acercarse a recibir la comunión, el signo máximo de pertenencia. Además, se le imponían obras específicas de penitencia, ¿Cómo cuáles? prácticas de ayuno más rigurosas, oración más intensa y constante, y sobre todo, obras de caridad, como dar limosna generosamente. Se entendía que estas obras no solo eran un signo de arrepentimiento personal. Sino también una reparación, ¿no? Exacto, una forma de reparar el daño causado a la comunidad por el pecado y el escándalo. Porque el pecado no se veía solo como una ofensa a Dios, sino también como una herida al cuerpo social de la Iglesia. Claro, tiene sentido, la dimensión comunitaria. Fundamental. Por eso la dimensión pública era tan importante. El pecado había sido público, en el caso de la apostasía, a menudo muy público, y la penitencia y la reconciliación también tenían que tener una dimensión visible, comunitaria. ¿Y cómo terminaba el proceso? Culminaba con un acto solemne de reconciliación, generalmente presidido por el obispo, en el que el penitente era formalmente readmitido a la plena comunión. A menudo, este rito se celebraba en la vigilia pascual. En Pascua. Qué simbólico. Muy simbólico, sí. La noche más santa del año, para subrayar poderosamente la idea de morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo y en la Iglesia. Esta práctica, esta vía media que defendió Eusebio, tenía un fuerte fundamento teológico detrás, supongo. Sin duda, se basaba en la firme creencia de que Cristo había conferido a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, la autoridad para atar y desatar. Lo que leemos en Mateo 16, ¿no? Exacto, Mateo 16, 19, y también en Juan 20, 23, el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. La Iglesia se veía a sí misma como depositaria de ese poder sacramental. Y entendía la penitencia no como un castigo. No como un castigo vengativo, sino como una medicina necesaria, un camino terapéutico. Un camino que permitía el encuentro entre la justicia divina, que toma en serio la realidad del pecado, y la infinita misericordia divina, que siempre busca la salvación del pecador. Justicia y misericordia juntas. Eso es, era un perdón real, transformador, pero que exigía una respuesta humana concreta, una conversión del corazón manifestada en obras. Entonces, Eusebio defiende esta postura. Ni laxismo ni rigorismo. Perdón sí, pero con penitencia. Uno podría pensar que una solución tan equilibrada sería bien recibida por todos, pero la historia nos dice que no fue así, ¿verdad? Para nada. Mantener esta línea media en un ambiente tan polarizado fue increíblemente difícil y le costó muy caro a Eusebio. Su firmeza en exigir la disciplina penitencial tradicional, Que no gustaba ni a unos ni a otros. claro, no satisfacía ni a los que querían el perdón fácil ni a los que lo negaban por completo. Y esto provocó serios disturbios en Roma. Las fuentes históricas hablan de tumultos, de enfrentamientos entre las distintas facciones cristianas. La situación se volvió caótica. Un auténtico polvorín. Sí, y fue entonces cuando intervino el poder imperial. Magencio. Efectivamente. El emperador Magencio, como decíamos, estaba más preocupado por mantener el orden público en la capital que por las sutilezas teológicas de los cristianos. Le daba igual quién tenía razón, quería paz en las calles. Exacto. Al ver que las disputas internas estaban causando altercados públicos, tomó una decisión drástica para cortar el problema de raíz. Desterró a los líderes de las facciones enfrentadas. Y entre ellos, Y entre ellos al propio Papa Eusebio. vaya final. Qué trágico para un pontificado tan breve. Sí, Eusebio fue enviado al exilio a Sicilia y allí murió al poco tiempo, en el mismo año 310. Lejos de Roma, víctima indirecta de su intento por mantener la unidad y la disciplina en la Iglesia en un momento de crisis extrema. Sin embargo, a pesar de no haber muerto ejecutado directamente por las autoridades romanas a causa de su fe como otros mártires, la Iglesia lo veneró de una manera muy especial, ¿no? Cierto, se le reconoció y veneró como confesor de la fe. Este título se otorgaba en la Iglesia primitiva a aquellos cristianos que, sin haber llegado a derramar su sangre, el martirio en sentido estricto, habían sufrido gravemente por causa de su fe. O por defender la doctrina o la disciplina. Exacto. Podían ser encarcelamientos, torturas, exilio. En el caso de Eusebio, su gran sufrimiento fue precisamente ese exilio, padecido como consecuencia directa de su fidelidad a la postura penitencial tradicional.
Y tenemos una prueba arqueológica fascinante de esta veneración temprana, ¿verdad? La inscripción en su tumba. Sí, es increíble. Décadas después de su muerte, a mediados del siglo IV, otro papa, Dámaso I, que se dedicó a honrar las tumbas de los mártires y confesores en las catacumbas de Roma, hizo colocar un epitafio poético en la tumba de Eusebio. En las catacumbas de San Calixto. En San Calixto, sí. Y en esa inscripción, Dámaso lo llama explícitamente Eusebius Mártir. Mártir. O sea que, aunque técnicamente fuera confesor. Aunque técnicamente fuera un confesor, la memoria de la Iglesia y la veneración popular reconocieron en sus sufrimientos y en su muerte en el exilio una forma de martirio, un testimonio supremo de fidelidad. Quizás por eso se le asoció la palma, símbolo tradicional de la victoria de los mártires. Ese epitafio de Dámaso es muy revelador. Muestra cómo la Iglesia romana, ya en el siglo IV, miraba hacia atrás y reconocía a sus obispos, a sus papas, como Eusebio, como auténticos pilares y testigos de la fe apostólica, guardianes de la tradición incluso en medio de conflictos internos y persecuciones externas. Sin duda. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Y esto nos ayuda a perfilar el legado de San Eusebio. Si tuviéramos que sintetizarlo, ¿qué destacaríamos? Pues basándonos en el análisis histórico, creo que hay varios puntos clave. Primero, Eusebio encarna esa búsqueda de la sabiduría del equilibrio, algo que a menudo ha caracterizado la posición de la Iglesia Católica en cuestiones complejas. Es el intento de integrar verdades que parecen opuestas. La infinita misericordia de Dios y la gravedad del pecado, la necesidad de la disciplina y el llamado universal a la conversión, la justicia y el perdón. Evitar los extremos. Eso es, evitar los extremos. Ni laxismo, que disuelve la fe, ni rigorismo, que la ahoga. Un equilibrio delicado y siempre amenazado, ciertamente. También parece importante lo que su figura nos dice sobre el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, ¿no? Sí, totalmente. Su historia sugiere que el papel del Papa, como sucesor de Pedro y custodio de la fe, no consiste necesariamente en buscar la popularidad o en contentar a todas las facciones. A veces toca ser impopular. Claro. A veces implica tomar decisiones difíciles, mantener una línea doctrinal o disciplinar que puede ser impopular o generar oposición, pero que se considera esencial para la fidelidad al Evangelio y la unidad de la Iglesia. Eusebio pagó un alto precio por esa fidelidad. Y desde una perspectiva histórica y apologética, la postura de Roma en esta crisis de los Lapsi, no solo con Eusebio, sino ya antes con Cornelio frente a Novaciano en el siglo III, es muy significativa. ¿En qué sentido? Bueno, demuestra que la conciencia de la Iglesia sobre su poder sacramental para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, incluso los más graves, estaba firmemente arraigada desde muy temprano. Que no fue un invento medieval, vamos. Para nada. Era una práctica pastoral fundamental desde los primeros siglos, aunque su aplicación concreta, como vemos, generara debates intensos. Y esa necesidad de equilibrio que defendió Eusebio sigue siendo sorprendentemente actual, ¿no crees? Totalmente. El riesgo de banalizar el pecado, de caer en un todo vale espiritual, es tan real hoy como entonces. Y también lo es el riesgo contrario. El rigorismo que aplasta, que lleva a la desesperación, que niega la posibilidad real de perdón y reconstrucción. La penitencia como camino de sanación. Exacto. Como una medicina para el alma, que encontramos en Eusebio, sigue siendo muy relevante. Y finalmente, su figura también ilustra cómo la idea de la sucesión apostólica no era solo una cuestión de transmitir correctamente la doctrina. Sino también de asegurar una disciplina pastoral coherente. Eso, una disciplina que permitiera vivir esa fe en comunidad y mantener la unidad. El breve pero intenso pontificado de Eusebio es un testimonio de esa lucha por mantener unidas la verdad y la caridad pastoral. Bien, creo que hemos podido explorar en profundidad la figura de San Eusebio y el complejo contexto en el que le tocó vivir. Si te parece, hagamos una recapitulación rápida de las ideas centrales antes de terminar. Perfecto, vamos a ello. San Eusebio, papa por un corto periodo hacia el año 310, se vio inmerso de lleno en la crisis de los Lapsi tras la gran persecución de Diocleciano. Tuvo que navegar entre dos posturas extremas, los laxistas, que pedían readmisión sin penitencia, y los rigoristas, que negaban toda posibilidad de reconciliación para los apóstatas. Eusebio defendió la postura tradicional de la Iglesia. La reconciliación es posible para todos los pecados, sí, pero requiere un camino serio y demostrado de penitencia. Ni perdón automático ni condena definitiva. Es la vía del equilibrio entre misericordia y justicia.
Una vía difícil. Tan difícil que esta firmeza en mantener la disciplina penitencial le generó conflictos violentos en Roma, y esto llevó al emperador Magencio a desterrarlo a Sicilia para restaurar el orden. Y allí murió poco después, en el exilio, en ese mismo año 310. A pesar de ello, fue venerado como confesor y mártir por su sufrimiento en defensa de la fe y la disciplina eclesial, como atestigua la inscripción de Dámaso en su tumba. Su legado es, por tanto, el de la búsqueda del equilibrio pastoral, la afirmación del poder de la Iglesia para perdonar en nombre de Dios y el recordatorio de que la fidelidad a la tradición a veces exige ir contracorriente y no buscar el aplauso fácil. Y aquí es donde esta historia, ocurrida hace más de 1700 años, nos interpela directamente hoy, porque esa tensión fundamental entre aplicar normas y mostrar compasión, Entre justicia y misericordia. conciencia, la búsqueda de esa tercera vía equilibrada que integre ambas dimensiones sin anular ninguna, sigue siendo un desafío universal y permanente. Sin duda alguna. Es un dilema que atraviesa toda experiencia humana y social. Y para concluir, quisiéramos dejar una reflexión final en el aire. Una pregunta, quizás un poco provocadora, que nace de esa idea de que el papel de Eusebio no era agradar a todos, sino custodiar la verdad tal como la entendía. A ver... La pregunta es esta. ¿Hasta qué punto un líder, y pensemos en cualquier ámbito, religioso, político, empresarial, social, incluso familiar, debe mantenerse firme en sus principios y convicciones frente a la presión del grupo, las modas del momento o las divisiones internas? buena pregunta. Incluso si esa firmeza le cuesta la popularidad, le genera enemigos o pone en riesgo su propia posición. ¿Dónde está la delicada frontera entre la firmeza necesaria y la intransigencia ciega? Y por el otro lado, ¿cuándo la flexibilidad, la adaptación o la búsqueda de consenso se convierten en simple laxitud, en oportunismo o en una renuncia a los valores que se dicen defender? Una pregunta profunda y, desde luego, sin respuestas sencillas. Nos obliga a pensar sobre la naturaleza del liderazgo, la integridad personal y la gestión de conflictos en tiempos de polarización como los nuestros. La historia de San Eusebio, con sus luces y sus sombras, nos ofrece ciertamente un caso de estudio fascinante para seguir dándole vueltas a estas cuestiones tan humanas y tan actuales.